Gaza está en el centro de un conflicto que no solo marca la política actual, sino que también conecta con profecías escritas hace miles de años en la Biblia. El mundo observa la ofensiva de Israel, pero pocos saben que este acontecimiento ya fue anunciado por varios profetas, desde Amós hasta Ezequiel, quienes describieron con precisión lo que hoy ocurre en la región. En este video descubrirás cómo la invasión de Gaza encaja dentro del plan profético, por qué los filisteos aparecen una y otra vez en la historia bíblica, y qué significa todo esto para el futuro de Israel y para tu fe personal. La Biblia no es solo historia, es un mapa vivo del presente y del futuro. Mantente atento, lo más impactante está por llegar. Suscríbete, dale like, comenta y comparte este video para que más personas lo descubran. Gaza arde y el mundo observa, pero la Biblia ya había trazado este escenario mucho antes. ¿Es casualidad que el conflicto vuelva una y otra vez al mismo punto del mapa? La Escritura llama a esa franja costera Filistea y coloca allí una línea de choque entre la promesa de Dios a Israel y la resistencia de sus enemigos. Si hoy Israel entra por tierra, aire y mar, la profecía no suena lejana, suena actual. ¿Qué tiene que decir la palabra de Dios sobre esto? ¿Y por qué debería importarte para tu vida de fe? El punto de partida está en la promesa antigua. Dios le dijo a Abraham que su descendencia recibiría una tierra. Esa promesa abre el tema bíblico del territorio y de la fidelidad. No se trata de geografía fría, sino de obediencia, de propósito y de identidad. ¿Qué haces tú con las promesas que Dios te ha dado? ¿Las recuerdas cuando la presión aumenta? Así como Israel mide sus pasos frente a la promesa, cada creyente mide decisiones frente a la voz de Dios. Cuando la Biblia habla de Gaza, no lo hace como una anécdota. Profetas como Amós, Jeremías, Sofonías y Zacarías anunciaron juicio sobre las ciudades filisteas y señalaron un desenlace: fuego en sus murallas, palacios consumidos, cambio de dominio y caída del orgullo que vivía de espaldas a Dios. No es un lenguaje oscuro, es una advertencia clara. El pecado repetido trae consecuencias. ¿Qué orgullo debe caer en nuestro corazón para que Dios gobierne de verdad? La historia bíblica registra una tensión constante. Jueces relata que Judá tomó Gaza y luego la perdió. Más tarde aparece Sansón, símbolo de liberación y también de debilidad humana. Su caída en esa ciudad expone una verdad incómoda. La derrota exterior siempre empieza en lo interior. ¿Cuántas batallas se pierden en silencio antes de estallar en público? Fe cristiana significa vigilancia diaria, oración, arrepentimiento y obediencia práctica. Sofonías introduce un detalle clave: la tierra costera quedaría para el remanente de Judá. No es solo destrucción, es transferencia. La profecía describe juicio y a la vez restitución. Dios no deja vacíos, cumple su plan con precisión. Esto plantea una pregunta directa: cuando Dios limpia, ¿estamos listos para habitar lo que Él entrega? En el cristianismo no basta con que caiga un ídolo. Hay que llenar el corazón con la presencia del Señor, con la palabra, con el Espíritu Santo. Zacarías añade otra pieza: la soberbia de los filisteos terminaría y extranjeros habitarían sus ciudades. La Biblia llama soberbia a vivir como si Dios no existiera. Ese diagnóstico no es solo político, es espiritual. Un pueblo o una persona que prescinde de Dios termina chocando con sus límites. Jesús habló del corazón como la raíz de todo. Sin transformación interior, ninguna estrategia dura. ¿Permitimos que la verdad del Evangelio reordene nuestra vida o preferimos soluciones rápidas? La visión profética no se queda en el pasado. Ezequiel vio el renacer de Israel como un valle de huesos que recibe aliento. Primero unión, luego forma, después vida. Ese orden inspira a la Iglesia hoy: convicción, formación en la palabra y, por último, el soplo del Espíritu que da vida eterna y propósito. Si el reloj profético avanza, nuestra respuesta debe ser claridad, santidad y fe activa ante Dios y ante Jesús, el Mesías. Si hoy un primer ministro impulsa una ofensiva pese al desgaste interno, la pregunta no es solo estratégica, es bíblica. ¿Qué mueve a una nación a actuar cuando parece más débil? La Escritura sitúa la discusión en la promesa y en el llamado. En el libro del Génesis, Dios promete tierra a la descendencia de Abraham. Esa referencia, central para el judaísmo y también para la lectura cristiana de la profecía,
explica por qué la costa de Filistea aparece una y otra vez en los textos sagrados. La Biblia no celebra la violencia, examina el corazón y recuerda que las decisiones nacionales tienen una raíz espiritual. ¿Tomas tú tus decisiones recordando las promesas de Dios o las tomas por impulso? Amós anuncia juicio sobre Gaza y recalca que el castigo no se revocará. Ese lenguaje firme enseña un principio de cristianismo práctico. El pecado persistente tiene consecuencias personales y colectivas. No es un mensaje para mirar de lejos, es un espejo para la Iglesia. ¿Qué hábitos mantenemos que Dios ya nos advirtió que corrigiéramos? La fe madura escucha, se arrepiente y cambia. El fuego en las murallas de Gaza, descrito por el profeta, ilustra que la soberbia termina consumiendo lo que parecía más fuerte. En términos espirituales, la protección no es el muro, es la obediencia. Da like, comparte y suscríbete, porque cada detalle que descubrirás conecta el presente con las profecías antiguas. Activa la campanita, lo que sigue puede transformar cómo entiendes la fe. Jueces ofrece otra clave. Dios dejó pueblos para probar a Israel y enseñarles guerra a los que no la conocían. La prueba no era capricho, tenía propósito pedagógico. El Señor forma carácter en medio del conflicto. En la vida cristiana ocurre igual. La prueba revela si confiamos en la palabra o en nuestras fuerzas. ¿Qué lecciones estás aprendiendo en tu conflicto actual? ¿Buscas consejo en la Biblia cada día? Sofonías aporta una pieza decisiva. La franja costera sería para el remanente de Judá. Hay juicio y hay traspaso. Dios no solo derriba, también asigna. Esto orienta el debate contemporáneo hacia una verdad teológica. El Señor gobierna la historia y cumple su consejo. Para la audiencia de fe, esto no autoriza triunfalismo, exige santidad, justicia y misericordia, porque el mismo Dios que promete también demanda rectitud. ¿Cómo se ve en tu vida esa combinación de convicción y compasión? La historia confirma que Gaza cambió de manos muchas veces. Alejandro Magno la tomó con violencia en el siglo IV a.C. Luego vinieron dominios romanos y árabes. Cada ciclo recordó lo débil que es el poder humano sin la dirección de Dios. Zacarías, después del exilio, habló a un pueblo desanimado y anunció el fin de la soberbia filistea y la llegada de extranjeros a Asdod. El punto no era un cálculo geopolítico, era una advertencia espiritual. Sin Dios, la identidad se disuelve. En el cristianismo, identidad significa alinear vida, pensamiento y práctica con Jesús. Ezequiel describe un proceso de restauración en 3 pasos: reunión, estructura y aliento. Muchos ven el regreso nacional de 1948 como el inicio de esa secuencia. La unidad llegó, la forma política se consolidó, pero falta el ruaj del Espíritu sobre toda la nación. ¿Oramos por ese soplo? ¿Anhelamos un despertar que exalte a Jesús y produzca vida eterna y transformación real? El regreso de Israel a la tierra en el siglo XX no fue un simple hecho político. Para quienes leen la Biblia como un mapa profético, fue el cumplimiento parcial de lo que Ezequiel vio en su visión del Valle de Huesos Secos. Durante casi 2000 años, el pueblo estuvo disperso, pero la identidad no desapareció. Cada Pascua en el exilio repetían: el próximo año en Jerusalén. Esa frase era un recordatorio de la promesa, una fe que no se rindió. ¿Qué promesa sigues repitiendo tú aunque parezca imposible? Cuando en 1948 Ben-Gurión declaró el nacimiento del Estado de Israel, muchos reconocieron que los huesos habían comenzado a unirse. Era el inicio de la etapa de la reunión, la primera parte del plan que Ezequiel había descrito. La segunda parte, la organización como nación, también está en marcha. Economía, ejército, lengua hebrea revivida, tierra floreciendo. Pero aún falta el ruaj, el aliento de Dios que transforme el corazón colectivo. Aquí está la lección práctica. Podemos tener logros visibles, pero sin la vida del Espíritu seguimos incompletos. ¿Reconoces en tu vida logros que aún necesitan el soplo del Espíritu para tener verdadero sentido? Los profetas anuncian que llegará un derramamiento del Espíritu sobre todo el pueblo. Joel lo expresó con fuerza: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Zacarías habló de un día en que verían al Mesías traspasado y se quebrantarían. El apóstol Pablo afirmó que Israel ha sido endurecido en parte hasta que llegue la plenitud de los gentiles,
y entonces todo Israel será salvo. El plan de Dios no es improvisado, es progresivo. Para el cristiano esto trae esperanza. Dios cumple en su tiempo, aunque los plazos parezcan interminables. ¿Esperas con paciencia lo que Él te prometió o desesperas cuando no ves resultados inmediatos? Apocalipsis menciona a 144.000 sellados de las tribus de Israel, apartados con un propósito específico en los tiempos finales. Esto muestra que Dios no abandona a su pueblo, lo prepara para ser instrumento de luz en medio del caos. Así también, cada creyente es llamado a ser testigo en un mundo confuso. No necesitas esperar al fin de los tiempos para proclamar a Jesús. Puedes hacerlo hoy, en tu círculo más cercano. Jesús mismo dio una clave al hablar de la higuera. Cuando brota, sabes que el verano está cerca. Israel es esa higuera que brotó en el siglo pasado. Cada conflicto que lo rodea, cada tensión en Jerusalén, es un recordatorio de que el reloj profético sigue corriendo. Y mientras tanto, la invitación es clara: velad, permaneced firmes y vivid en santidad. Porque así como la nación fue traída de vuelta a la vida, también cada corazón puede ser restaurado por el poder de Dios en Cristo Jesús. Las profecías están vivas y los acontecimientos actuales lo confirman. No te pierdas lo que viene. Suscríbete al canal, activa la campanita, dale like, comenta tu opinión, comparte este video y espera los próximos contenidos que transformarán tu fe.